Barton es territorio de un pueblo indígena. No lo digo solamente como protocolo, sino también por un gran respeto, un gran aprecio que tenemos. Los temas del webinario de hoy son parte de la historia de las tierras donde yo vivo, donde trabajo. Los debates sobre el cambio climático y el ambiente, pues reconocemos que son temas que han pasado de generación a generación en los pueblos milenarios que viven donde estoy radicado. Me gustaría darle la bienvenida a 85 participantes de todo el mundo quienes están presentes en este webinario. Antes de empezar, me gustaría hablar sobre unos puntos prácticos antes de presentarles a moderador. Me gustaría avisarles que tenemos interpretación al inglés y al español el día de hoy. Iba a intentar decirlo en español, pero es mejor que no lo haga. Para tener acceso a la interpretación, encontrará un icono de interpretación en la parte inferior de la pantalla. Tendremos ponentes que hablarán en español y en inglés. Muchísimas gracias a las intérpretes por su apoyo. Me gustaría reconocer también la necesidad de acabar con la homogeneidad del inglés para fomentar la diversidad de las perspectivas y encontrar soluciones a largo plazo. Segundo, este webinario está en vista solamente, así que utilicen el icono de preguntas y respuestas en la parte inferior de su pantalla para realizar sus preguntas. Much- por favor, sean respetuosos y respetuosas al realizar las preguntas en la función de preguntas y respuestas. Si utilizan lenguaje de odio o maleducados, se les sacará de este webinario. Si presentan algún problema técnico durante el webinario, envíen un correo electrónico a learn@carleton.ca. Y por favor, formen parte de la conversación en la plataforma que antes era conocida como Twitter. Y por último, el webinario se está grabando y se grabará en la página web de la Red de Cátedras de Investigación del IDRC. Así que hagan clic en esta página web para aprender más sobre este webinario, leer el informe una vez esté disponible y de esta manera estarán al tanto de las actividades. Espero con ansias escuchar de nuestros ponentes y aprender. Ahora es un gran placer darle la palabra a la moderadora, a la doctora Luisa Feline Freyer. La presentaré rápidamente antes de darle la palabra. Ella fue parte de la red de cátedras de investigación en Lima, Perú. Su investigación se centra en la migración, las políticas de refugiados y legislaciones de refugiados en América Latina. Se ha centrado en el desplazamiento venezolano. Ha contribuido significativamente a los espacios académicos y en los medios, ya que su trabajo puede verse reflejado en muchísimas plataformas. Ella es un gran tesoro, es una académica sin límites. Muchísimas gracias. Ahora tiene la palabra Feline. Muchísimas gracias, James. Gracias a todos y todas por estar aquí presentes. Es un honor, y placer moderar esta sesión, la cual viene a un tiempo apropiado debido a lo que hemos presenciado en las últimas semanas en materia del cambio climático en el mundo, lo cual ha afectado a las poblaciones más vulnerables y lo cual ha sido motor del desplazamiento y lo que ha conllevado a movilidad forzosa en el mundo. Por otro lado, debido al
clima político que existe en estos momentos, lo cual dificulta la investigación. Bueno, es un honor presentarles a nuestros ponentes, quienes son cuatro. Primero, las palabras inaugurales serán por parte de Andrew Harper, quien es asesor especial sobre la acción por el clima del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en Ginebra. Se centra en proveer recomendaciones para poder darle forma a políticas adecuadas, también para garantizar que las voces y preocupaciones de las personas desplazadas se vean reflejadas. Andrew, con esta presentación, usted tiene muchísima experiencia lidiando con varios tipos de crisis, como la crisis de refugiados, emergencias en el Oriente Medio y en África del Norte. Luego de Andrew, Oportuna Cueca hablará, quien es parte de la Cátedra de Investigación del IDRC en la Universidad Dar es Salaam de Tanzania. Es parte del Departamento de Geografía y trabaja con las ciencias sociales. Tiene décadas de experiencia investigando las implicaciones de los cambios en el ambiente y el clima sobre las vidas de las personas desplazadas y las políticas de refugiados en Tanzania. La tercera ponente es Desiree de Rosario Sosa, quien es de la Cátedra de Investigación del IDRC en República Dominicana, más específicamente en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Desiree aportará una experiencia, su experiencia que empezó como maestra de escuela en los años 80 y donde ahora ha recorrido un camino académico de inspiración. Tiene un título de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y en estos momentos es directora de la Cátedra de Investigación del IDRC. Por último, tenemos a Amal El Wasif, quien está en Marruecos. Amal es la fundadora de la Cátedra de Investigación del IDRC en la Universidad Politécnica Mohamed VI de Marruecos. En estos momentos se centra en políticas y aportará al debate de hoy su experiencia en trabajo institucional como la Fundación de Trabajo en Materia de Derechos Humanos y más. Ahora me gustaría dar la palabra a Andrew para que nos dé sus palabras inaugurales. Podrá hablar por 10 minutos. Luego pasaremos a la primera ronda de debate. Luego les daremos un tiempo para que realicen sus preguntas. Así que como oyentes pueden realizar sus preguntas en el chat y las abordaremos en la segunda ronda de debate, luego de la presentación. Muchísimas gracias. Andrew tiene la palabra. Muchísimas gracias, James, por la oportunidad de dirigirme a ustedes. Hoy estamos hablando de las perspectivas del subglobal sobre el cambio climático y desplazamiento. Estoy en Ginebra, soy de Australia. Probablemente no sea la mejor persona para hablar sobre el tema, pero lo que haré es presentar las perspectivas y las experiencias que hemos podido recopilar tras los años trabajando en materia del desplazamiento forzoso, también sobre el trabajo en el comité ejecutivo de ACNUR. Esto es importante ya que los Estados miembros le están pidiendo a la ACNUR que incluyan en la ACNUR conclusiones, recomendaciones sobre la acción climática, algo que se ha abierto a las negociaciones, es algo que ahora es tendencia, se ve como una parte integral de los debates de ACNUR.
Ahora sí podemos presentar mis diapositivas. Pasen a la siguiente, por favor. Cuando hablamos sobre el desplazamiento, las personas dicen que multiplican los riesgos, las amenazas, pero más bien es multiplica las vulnerabilidades. Las personas no son amenazas, no son riesgos. Quieren permanecer en sus comunidades, tener una vida y un futuro digno. Pero, ¿qué es lo que hace el cambio climático? Pues explota las vulnerabilidades de las personas, las comunidades en el mundo. Y en muchos casos las personas se ven desplazadas. Y no es simplemente una fórmula simple de el clima equivale al desplazamiento. No, hay muchísimos elementos que se ven involucrados en ellos. Entonces, el peso de cada uno de estos elementos depende del contexto, del área, de la sociedad. En muchas áreas está creciendo la población rápidamente y la capacidad de la tierra se ve disminuyendo. Hay una degradación, como en el caso de Burkina Faso, Nigeria, entre otros. Sabemos que el cambio climático está provocando más calor y esto puede conllevar a inseguridad alimentaria en lugares como Somalia, en lugares donde existen conflictos, donde hay bloqueo, no puede llegar el alimento al mercado. Así que los temas de la agricultura, el suministro del agua, tienen un impacto, pero todo depende del área. Una de las incógnitas que han surgido es el aprendizaje de que viene del conocimiento. Debemos también tomar en cuenta que el futuro no será como el pasado. Debemos apoyar la adaptación de aquellas comunidades que están en riesgo. Debemos apoyar su adaptación. Debemos saber qué es lo que necesitan hacer, lograr para el futuro. Podría ser este movimiento, puede ser la migración a otro lugar antes de verse desplazados forzosamente. Algo que podemos indicarles es lo siguiente. 3 de 4 personas desplazadas forzosamente viven en país que ahora se ven frágiles en materia del ambiente. 77% de esas personas que han regresado a sus países, pues han regresado a lugares que se han visto impactados por el cambio climático. Regresan a una sociedad, a una comunidad que ya no es como antes y que no apoyará su futuro. Esto quiere decir que deben movilizarse una vez más. No se está evidenciando el financiamiento necesario para los estados más frágiles. Por ejemplo, financiamiento en materia de la mitigación, de la adaptación u otros. Se siguen centrando y priorizando en áreas estables. Esto no es necesariamente, esto no ocurre necesariamente en los países más vulnerables. Entonces, ¿qué estamos tratando de hacer? Recopilar más datos y evidencia para justificar que las comunidades que están en riesgo, y no solo hablo sobre refugiados y personas desplazadas internamente, sino también de las comunidades anfitrionas, las que acogen los refugiados, para que puedan adaptarse y fomentar su capacidad. Si no protegemos al ambiente, entonces estas poblaciones no podrán continuar protegiendo a los desplazados. No voy a entrar en detalle, pero me gustaría reconocer
que las personas más vulnerables son aquellas que ya se han visto desplazadas por conflictos. ¿Qué es lo que estamos viendo? Las poblaciones más vulnerables se están viendo afectadas una y otra vez. Hay un incremento de las vulnerabilidades y debilidades de estas poblaciones. Por lo tanto, debemos reorientar el financiamiento y apoyar a los países que lo necesitan más. Entonces, estas estadísticas no nos agarran por sorpresa. Pero ¿qué es lo que estamos viendo en estos momentos? Pues que va a haber más deterioro. Estamos trabajando con entidades en todo el mundo, incluyendo a los mejores centros de conocimiento y centros académicos, tratando de realizar un modelo donde los eventos, los desastres naturales extremos y el cambio climático para ver los efectos de los mismos, si vemos aquí en la pantalla las poblaciones que se ven expuestas a calor extremo, estamos hablando de 5 millones de personas sufriendo de calor grave y 2 millones de calor extremo. Para el año 2040, esta cantidad aumentará a 31 millones y 43 millones. Y esto no toma en cuenta el crecimiento de la población, sino a la población actual. Así que tenemos la responsabilidad de evaluar los datos y ver qué ocurrirá en materia de la exposición al calor. Estamos hablando de los cultivos, de los modos de vida. Estos son los tipos de elementos que debemos tomar en cuenta. Bueno, me queda un minutito y terminaré. ¿Y qué podemos hacer al respecto? Debe ser inclusivo. Debemos trabajar con las comunidades locales, escucharles. No solamente se trata de la participación. Las poblaciones afectadas deben ser parte de la toma de decisiones. Debemos trabajar con institutos financieros y no solamente tomando en cuenta respuestas financieras a corto plazo, sino también resiliencia. Debemos garantizar que los marcos y políticas puedan implementarse. Hay muchísimo más que decir. Hay una presentación de PowerPoint que es un poco más larga, pero lo terminaré por ahora. Los participantes pueden acceder a este PT y realizar sus preguntas. Muchísimas gracias, Andrew, por esta maravillosa exposición inicial que nos da mucho para reflexionar y mucho material para debatir más adelante. Y ahora le voy Sí, esto tiene que ver con una investigación que hemos llevado adelante en Tanzania en el ámbito del cambio climático y el desplazamiento. Hemos trabajado en la parte este de África y la mayor parte del trabajo que vamos a presentar hoy tiene que ver con Tanzania. Hemos aprendido que el cambio climático no es algo externo a la sociedad, eh, mm, sino que más bien tiene que eh, está estrechamente relacionado con lo que sucede en las comunidades. Esta conceptualización es una conceptualización nueva que tiene que ver con el proceso de adaptación. Estoy usando el concepto de sistema socioecológico para también, de alguna manera, abordar el tema del cambio climático en la sociedad y para pedir que se documenten las maneras exitosas en las que en el sur global se han hecho avances de adaptación. Y se ha hecho que los sistemas de producción de alimentos superen estos obstáculos climáticos. El cambio climático
tiene entonces enfrenta entonces un reto importante que muestra claramente la vinculación entre cambio climático y desplazamiento. Y esto para nosotros es el meollo de todo, que significa que hay una estrecha relación entre un gran número de factores, factores estructurales, factores socioeconómicos, demográficos, ambientales, entre otros. Y creo que también hay un modelo de mallas que, si recuerdo bien, ha identificado algunos de estos factores y otros más que podrían analizarse. La diáspora político-social y también los factores individuales como la edad, el género, el sexo, todos esos tienen un impacto. Se han hecho esfuerzos también entre los desplazados. Se ha tratado de crear una nueva categoría de refugiados también. Sin embargo, tenemos algunos marcos de trabajo regionales que hemos debatido ya en materia climática y también hay desplazamientos inducidos, como por ejemplo, algunos de estos medios son la Convención de Kampala y habría que de alguna manera volver a repensar el modelo que se ha usado hasta ahora en materia de refugiados. Estoy de acuerdo con la definición que se da, que da Myers, por ejemplo, en materia de desplazamiento inducido por el clima. Y yo creo que la gente tiene que ver, muchas veces se desplaza buscando sus medios de vida y prácticamente pasa de sistemas económicos basados en los aspectos nómadas a, sistemas sociales y culturales que tienen otras características. Hemos tratado de establecer pruebas, puesto que los datos provienen del censo que se elaboró en Tanzania en el 2022. Podemos ver allí o, cuánto se ha logrado en materia de integración de cambio climático que contribuye al desplazamiento poblacional. Hemos visto que entre un 41 a un 88,9% de las regiones de Tanzania prácticamente han experimentado aumentos, eh, una baja de la precipitación, un aumento de la temperatura, y eso ha hecho que se desplacen a otras aldeas. Además, esto fue respondido claramente por un líder de una de las aldeas. Y es así, tenemos las narrativas de los migrantes que nos hablan justamente de que el cambio climático ha sido lo que ha afectado, por ejemplo, la disponibilidad de pastizales y de la imposibilidad de pescar en muchos casos y los conflictos que se han dado y que han incrementado la inseguridad. Hemos visto entonces que en la segunda ola que hubo en Tanzania en el 2020 al 21, todas las inundaciones que se dieron en la región contribuyeron a la migración y así pudo también ver que aumentaron las enfermedades, se redujeron los cultivos y se murió el ganado y también en algunas regiones se asistió a una eliminación de los cultivos debido a esta situación generada esencialmente por el cambio climático. Entonces creo que el desplazamiento y la migración ocurre entre aldeas y mm, no, estos datos vienen solamente de las regiones. No hemos verificado los datos que tienen que ver con los distritos. Es muy importante entender que en el sur global los factores determinantes del cambio climático son estos y no otros que se diseñan en otros lugares del mundo. Hay que tener cuidado porque se puede abordar de manera equivocada
la elaboración, el listado de las causas de estas situaciones que se observan en los países. Habría entonces que captar con precisión los factores desencadenantes, estudiando la localidad o las localidades. Ahora eh, eh, vamos a abordar el caso de la ubicación de los campamentos de refugiados. Porque hay un nexo entre las soluciones sostenibles y el desarrollo sostenible. En las selvas, por ejemplo, se han visto partes deforestadas y esto también ha tenido un impacto. Eh, eh, Normalmente hay que operar no en silos, no de manera aislada, sino en cooperación. El segundo caso es el caso de los pastores nómadas de Masái. Entonces, yo he trabajado en este campo desde 1998 para identificar algunos de los factores determinantes de por qué se ha producido marginalización y la pérdida de terrenos para el pastoreo. Y digamos que no ha habido corredores que se han preservado para la vida silvestre y no se han favorecido los sistemas en pro del pastoreo. Y esta es la investigación en la que yo me he basado. El motivo, entonces, de sus movimientos es justamente que ya no hay pastizales apropiados y creo que entonces hay una degradación ambiental y que hay que hacer más investigaciones en esta área para mostrar claramente qué degradación se ha alcanzado en estas zonas, lo que afecta la vida pastoral de nuestras comunidades. Y creo que este proceso de reubicación ha sido mm, detenido porque hemos asistido a falta de información, a falta de participación en la toma de decisiones y a falta de transparencia. Algunos de nosotros estamos todavía investigando la manera de o el origen de este problema de reubicación. También seguimos a los pastores de Masái, quienes se han reubicado recientemente y aparte de lo es que en 1999 se ubicaron en las áreas urbanas, algunos de estos están planeando o recuperar sus medios de vida y tal vez volver a casa de alguna manera, a su lugar de origen. Algunos están pensando tal vez hacer alguna intervención con estos sistemas y luego volver a casa a visitar a su mujer y sus hijos en las áreas urbanas. Pero bueno, lo que ansiamos es justamente seguir con esta investigación que sigue en marcha, dicho sea de paso. El tercer caso es el caso de inundaciones en un área que es propensa a ello, en Isimbasin, donde la gente es muy vulnerable al efecto de las inundaciones y digamos que el gobierno había tratado de reasentar a estas personas en otros lugares, pero ellos regresaron a sus tierras porque no se había considerado la parte de que no tenían medios de vida. Entonces, ellos dependen prácticamente de ese mercado reducido y bueno, piensan incluso que deben ser compensados por esas situaciones de inundación. Y ahora
quisiera citar otro caso, el de los pastores del área de Socuma, que se han autoasentado en la aldea de Machioni. Ya allí vemos un caso exitoso, sin embargo, hemos visto que se ubican en esa zona y tenemos también que promover la cohesión social, evitar los conflictos en esa área porque de hecho ellos están transformándose en personas con un nivel diferente y hay que preservar, por supuesto, el ambiente, el entorno en la localidad. Estamos también eh, observando las acciones e intervenciones del gobierno y de las ONGs en materia de plantación de árboles. Algunos están trabajando siguiendo también planes de irrigación y otras técnicas diseñadas para eh, esos contextos. Eh, Sin embargo, muchas veces no hay agua para los árboles. Entonces, lo que hemos visto es que hay que evitar politizar incluso la plantación de árboles y hay que eh, mm, atender todas las características ambientales y brindar todos los servicios ambientales requeridos. Estamos pensando en hacer un inventario de los árboles que son sembrados y que crecen y los que no. Y también elaborar en ese inventario las razones por las cuales no crecen algunos. Esto también tiene que ver con desplazamientos, por supuesto, y habrá de alguna manera ver cómo se podrá ah, empezar a financiar esto a nivel global, calculando, por supuesto, los daños y pérdidas, los daños y perjuicios de aquellos que se vieron obligados a desplazarse. Muchísimas gracias por su atención. Esta es la parte final de mi presentación. Muchísimas gracias, oportuna, por haber presentado esta visión general de la importancia del contexto local y de conocer lo típico del lugar. Oportuna, tú resaltaste al principio que nosotros hablamos de motivos estructurales e individuales para el desplazamiento, pero también esto se da en el contexto del cambio climático, según tú. Ahora pienso que estamos hablando de los dos contextos diferentes, el conocimiento local, el contexto local y que ambos son importantes en extremo para entender el desplazamiento. Ahora vamos a darle la palabra a Desiree, quien nos va a hablar en español. Como dije al principio, tenemos interpretación, así que Desiree. Gracias, muy buenos días. Realmente celebro y saludo el que hagamos estas conversaciones primero, tomando en cuenta esa mirada y esa perspectiva de una de las actores de el sur global. O sea, también las mujeres, sus perspectivas, sus miradas y la mayoría de las panelistas en este caso estamos comprometidas en esa perspectiva de la coordinación de la cátedra de desplazamiento por cambio climático desde esa perspectiva del sur global. En mi caso, tal como se planteó, hablo desde la República Dominicana, que comparte la isla con Haití y que está también separada o dividida de Puerto Rico, el Estado Libre Asociado de Estados Unidos, por el Mar Caribe. Hablamos hoy en relación a 3 puntos por el tiempo, pero hablar un poco de lo que ha sido la experiencia de las COP en el caso de la isla y de República Dominicana, es hablar de, primero, de una
liturgia de ratificación permanente. República Dominicana firma los acuerdos, se compromete y lo dice públicamente. Sin embargo, esa idea de ese compromiso se va a honrar, no siempre es así. El segundo punto que a mí me gustaría tocar por lo fundamental y nodal que es en este momento, el desplazamiento que la OIM y UNICEF están hablando en Haití sobre las niñas y los niños. Están hablando de una gran cantidad, de la mitad de las personas desplazadas, una y otra vez en el caso de Haití. Y lo tercero, el de compartir algunos elementos de una investigación que en el marco de la colaboración de IDRC, de la Cátedra de Desplazamiento Forzado, estamos desarrollando en Haití, República Dominicana y Puerto Rico. Entonces voy a comenzar y quise presentar esta idea porque recientemente en la feria turística en España, República Dominicana se planteó como un país que lo tiene todo. Y cuando reflexionamos sobre qué es todo y para quiénes y qué implica esa riqueza, qué implica el tratamiento a las poblaciones que por los conflictos, por toda la situación que ha vivido Haití con el terremoto, luego con el asesinato de su presidente y todas las crisis que han devenido posteriormente a esta situación, colocan a esta población con la que compartimos la isla en una especial situación de desastre, realmente. Entonces, por eso también como que, que queremos hablar un poco de esta parte. En relación al primer punto que habla de la convención, en la misma semana en la que se firmaba un acuerdo y se escribía en términos más de la capital o de las provincias fundamentales, hablar de la COP29, de la delegación nacional que asistió allá y de los compromisos que se planteaban como muy tibios. Incluso en términos periodísticos, el de República Dominicana está llamada o está combinada a hacer tal cosa. Ocurre que el Estado da una autorización de construir una nueva presa de cola a una empresa multinacional que prácticamente ha terminado con el agua de una población de una provincia de Cotuí, provincia Sánchez Ramírez en República Dominicana. También en esa semana da una autorización para terminar con una riqueza milenaria, las lomas de Pomier, y ya todo el tema del arrastre que se ha tenido con el tema de también las autorizaciones para vender y negociar todo lo que tiene que ver con las arenas para la construcción, que es una de las fuentes fundamentales de generación de riqueza, y la minería también, que es parte fundamental de lo que es el Producto Interior Bruto en República Dominicana. Estas contradicciones entre el firmar, ratificar, decir públicamente el compromiso de República Dominicana por asumir una cultura y una práctica diferente en relación a los efectos del cambio climático, parecería que no se compadecen con la necesidad y con la inversión, esos puntos como elementos. No se reconoce en términos del desplazamiento como tal el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que en este momento se encuentra en una reconversión también, o sea, se van a fundir dos instituciones. No reconoce como tal el concepto de personas desplazadas, sino en este país seguimos hablando de personas damnificadas por los efectos de los ciclones. Estamos ubicados en ese trayecto permanente y sistemáticamente de esos riesgos, también del cambio en las precipitaciones. En el caso de Dominicana hay un incremento y hemos tenido 2 noviembres consecutivos en los que la capital de la República se ha inundado. Entonces, el deber, esta idea que se ha planteado, la idea también de las mujeres, el Día de las Mujeres en la conferencia que en noviembre se acaba de realizar, el de cómo decir
y el hacer son totalmente diferentes y contradictorios en relación a los compromisos que públicamente se asumen, pero también en relación a la responsabilidad. En el caso de tanto de la protección de los acuerdos, de la perspectiva, de lo que han sido las suscripciones a convenios internacionales, y sabemos de todo el proceso de devolución y por eso esta imagen en la que una madre que está dentro de un camión, aquí en República Dominicana se le llama la camiona, al camión que recoge migrantes que pueden ser en la calle, en las empresas o en lugares donde trabajan, donde laboran o donde viven, que son recogidos para ser deportados hacia Haití, y hay una cantidad de personas de las que se plantea que fueron deportadas, o sea, miles, 200 y pico de miles de personas que fueron devueltas. La no devolución no es un concepto respetado, asumido, ni considerado, ni aún en los casos y en las situaciones de extremo en lo que estamos en este momento en la relación con Haití. También en relación a esta parte de la isla, la OIM y UNICEF han hecho público en enero recién una investigación en la que hablan de la cantidad de personas. OIM habla de 1.040.000 personas que han sido desplazadas en Haití. Y de eso están hablando de un porcentaje muy alto, casi la mitad de esa población son personas menores de edad. Lo que también llama la atención en relación a las consecuencias inmediatas en sus vidas y en lo que implica insertarse muy tempranamente en las bandas que están azotando a esta nación. También me gustaría que pudiesen avanzar en esta ironía de República Dominicana lo tiene todo, porque nosotros en la defensa de los derechos humanos siempre decimos acá, sí, lo tenemos todo: muerte, destrucción, racismo, patriarcalismo, xenofobia. Entonces, a referirnos también a eso convive con un turismo depredador y con una negociación de empresas que son autorizadas por las mismas políticas del Estado para depredar la isla y para hacer prácticas que definitivamente son mortales y dañinas. Para el tema del agua, en el caso de Pueblo Nuevo, de Barrick Gold, una empresa multinacional canadiense que en esta semana ha tenido una incursión también militar en una población que luchaba, que peleaba, que demandaba el de que no sigan destruyendo los ríos, los arroyos de esta comunidad. Me gustaría que avanzaran. Esto es lo que planteamos también, el de esa contradicción entre las prácticas mismas del Estado y las prácticas que dicen los acuerdos y lo que se plantea verbalmente en los medios de comunicación en República Dominicana. Bueno, ayer estuvo en nuestra universidad el ministro de Medio Ambiente y planteaba justo como esa demanda de que no solo se comprometan las universidades, sino que las empresas también hagan el compromiso con esta transformación. No es solo el tema del presupuesto o del recurso que se discutió también en la COP29, y en donde los países insulares, los pequeños países insulares, plantearon lo mismo, el de parece que no se escuchan nuestras voces. Muchas de las cuestiones que se saben, que se han estudiado, que están documentadas, que están en estudios, no necesariamente están siendo escuchadas por los estados al momento de implementar lo que son las políticas para el cambio climático, para trabajar con lo que es la atención también a las personas desplazadas. Adelante, por favor. Voy a compartir algunos elementos de avance de la investigación que hiciéramos el año pasado como parte de los compromisos que ya planteé y los desafíos ante las amenazas de un gobierno que se proclama anti-inmigrante, pero también que no reconoce teóricamente el concepto de desplazamiento. Por tanto, no hay políticas y de hecho todavía
no hay estadísticas concretas, aunque el año pasado el ministerio hizo un estudio que dice, estas son las 13 provincias, municipios más que tienen mayores riesgos ante el cambio climático, de que las personas tengan que ser desplazadas. Y tenemos historia larga de poblaciones que fueron desplazadas totalmente por el crecimiento del lago Enriquillo y también dentro de la propia ciudad por el río que está en la división de la provincia de Santo Domingo y del Distrito Nacional, que para nosotros es la capital del país. También hay desafíos en relación a esas prácticas y al enfoque y a la perspectiva y a la mirada de género, aunque lo digan las normativas y aunque tengamos planes, programas, esos planes y programas no se traducen en implementaciones ni en consideraciones de las comunidades alejadas. Casi siempre el discurso se resume a hacerlo en el Distrito Nacional. Recientemente hubo una convocatoria para redefinir todo lo que tiene que ver con los NDC como seguimiento a los compromisos de la COP29 y de lo que va a pasar en Alemania a mediados de año. Y realmente la mayoría de las personas que estaban ahí eran personas del gobierno, pero no necesariamente de las provincias, sino de el Distrito Nacional, de la capital de la República, donde hay graves problemas, pero no necesariamente el tema de cuáles son las consecuencias que en nuestra investigación estamos planteando. Me gustaría, por favor, que avanzaran en la presentación y que tienen que ver con una población que ha perdido bienes y enseres de su hogar, viviendas, pero también han sido transportadas, trasladadas a lugares en donde no tienen condiciones mínimas, como esta vivienda que estamos viendo ahí, en la que las personas tenían todos sus enseres de la casa, las camas, la ropa, las pequeñas estufas o los anafes que tenían, estaban en condiciones realmente desastrosas. Y así viven y conviven durante años después de cualquier fenómeno o de cualquier inundación. El cambio ha agravado sus condiciones de pobreza y de vulnerabilización, especialmente en las mujeres que siguen teniendo roles muy tradicionales y que esto las exponen a mayores riesgos. Cuando hablamos con las personas con las que recolectamos información, los informantes claves hablaban de pérdida de los medios de vida, pero también el de cómo esto ha cambiado su percepción sobre el tema de la protección del Estado, porque dicen que nunca recibieron ningún tipo de asistencia, no vieron instituciones del Estado fuera de los avisos por medio de la radio o de la televisión que estuviesen ahí para acompañarles en relación a asumir o a enfrentar estas pérdidas y estas situaciones. Sin embargo, en la capital de la República Dominicana, el Estado subsidió a las empresas que prestaban seguros durante el 2022 y el 2023, porque muchos vehículos de personas que viven en Santo Domingo perdieron sus carros a causa de una gran inundación que hubo el 4 de noviembre del 2022 y posteriormente también en el 2023. Y la solución es financiar a empresas privadas que ofrecen seguros para resolver el problema que esta gran inundación generó. Sin embargo, eso no llega a las comunidades más pobres de la frontera, porque las 11 provincias, la mayoría están en la frontera con Haití, y en lugares en donde son los bateyes, que son los lugares en donde habitaban y siguen habitando personas que están relacionados con la industria azucarera. Adelante, por favor. Si pudieran avanzar en el... Okay. Las cargas de las que ya hablamos, desproporcionadas de las mujeres, aparte de la violencia de género que se plantea como un elemento que sale con mucha frecuencia en los resultados, no solo pierden sus enseres, pierden la seguridad de una vivienda por más pobre que sea y tienen dificultades para acceder a recursos básicos, incluida el agua. Adelante, por favor. Y la comida. Por favor, pueden avanzar. Las desigualdades preexistentes, que también se exploró sobre cuáles servicios, cuáles recursos, cuáles han sido
las respuestas por parte del Estado, de los órganos gubernamentales, sigue siendo limitado y desigual, y esto exacerba las dificultades para que las personas moral, física, psicológicamente puedan realmente recuperarse o reinsertarse. Llama la atención también la cantidad de personas envejecientes que están dentro de las personas que han sido desplazadas por estos fenómenos y que, no obstante existir una política para las personas de tercera edad, no han recibido ningún tipo de apoyo, de restitución en estos casos. Adelante, por favor. Si nosotros planteáramos como ideas así centrales de no reconocimiento del fenómeno del desplazamiento, las contradictorias prácticas frente al texto legal con que tenemos, las autorizaciones para seguir en una depredación turística o de explotación minera en República Dominicana, la devolución permanente con poblaciones haitianas que vienen desplazadas tanto por la violencia como también por fenómenos que han sido reiterados en el caso de Haití desde el 2010. La inversión para trabajar no es significativa y la perspectiva de género sigue siendo decorativa, igual que como se plantea en algunos de los análisis que se han hecho de la COP, de los resultados. La idea es quiénes están liderando este proceso, qué tantos recursos se invierte y hasta dónde son coherentes las prácticas que las empresas, el propio Estado, no ha hecho bien su rol regulador para impedir que las pérdidas en términos del agua, el caso de Loma Miranda, que también es parte del agua de la isla, no solo de República Dominicana como país, sino de toda la isla, en el caso de los haitíes, que también hay toda una depredación, todo lo que pasa con las montañas y la explotación de Barrigol y de otras empresas en Dominicana, que están realmente terminando y despojando, o sea, el desplazamiento, y a propósito lo cito, porque en esta semana ellos están sugiriendo que toda una comunidad sea reubicada en otro lugar para permitir que se construya una presa de cola en este lugar en donde habita una gran cantidad de personas de esta provincia, prácticamente despojar a una comunidad completa de su hábitat por años y años, décadas y siglos, para establecer ahí una nueva forma de contaminación del agua de esa provincia. La persecución de trabajadores también es parte de esa idea que está, y todo lo que implica también la minería a cielo abierto, que está autorizada en el caso de nuestro país. Entonces, decir que República Dominicana lo tiene todo, pero lo tiene todo ¿para quién? Es al final la pregunta que nosotros hacemos de cuál es la protección que las personas, los grupos, las mujeres, las personas que han sido desplazadas por cualquier fenómeno, no necesariamente tienen la protección, el recurso ni el reconocimiento de que sus situaciones merecen una política diferente. También sabemos del tema de la producción energética, que es otro de los compromisos que se dicen, que se enuncian. Sin embargo, eso no se corresponde tampoco con la transformación energética que se esté haciendo en nuestro país. El de ratificar que hay un compromiso de las instituciones académicas, pero el de no tampoco todas las instancias académicas de la República Dominicana. Creo que también ahí es importantísimo seguir ampliando y amplificando, como decimos, el de las voces, de las evidencias y también de los derechos, el de no seguir callando ante situaciones como las que están ocurriendo en nuestro país. Gracias, Desiree. Muchas gracias. Thank you so much. Gracias por su aportación importantísima. En las ciencias políticas decimos que estas son brechas en materias de políticas. Las narrativas de los gobiernos a nivel nacional e internacional, al igual que el desarrollo de políticas y prácticas coherentes. Amal ahora tiene la palabra. Muchísimas gracias, Feline, y gracias
a la red de cátedras del IDRC por brindarme la oportunidad de participar en este webinario tan importante. Feline, voy a retomar lo que mencionó sobre esta brecha, pero me gustaría hablar del mundo académico. Los investigadores que están tratando de comprender las dinámicas entre el cambio climático y la inmigración. Me gustaría resaltar que el por qué hoy es difícil tomar acción sobre este nexo entre el cambio climático y el desplazamiento. Lamentablemente, la movilidad climática es una subcategoría de los estudios de inmigración que se ven afectados por la idea del progreso sobre el tema de la migración en general, en donde domina el pilar económico, es una nueva tendencia neoclásica sobre ello. Entonces se está tratando de teorizar por qué las personas migran, que lo hacen tal vez para tener nuevas oportunidades económicas y mucho más, pero es muy difícil convencer a los legisladores, a los que toman las decisiones, de que hay otras razones detrás de la movilización de personas, incluyendo la inmigración climática. También están los límites jurídicos. Me imagino que aquellos que se interesan sobre el tema del desplazamiento climático es que los migrantes climáticos son aquellos que se ven olvidados en las grandes conferencias, como por ejemplo el Foro Global de Refugiados y COP. Y como parte de la red de cátedras del IDRC, pude ir a Ginebra y con otros socios a la COP 28 y 29. Y la migración climática no estaba en el núcleo de estos debates, sabiendo el efecto que tiene la inmigración climática en varias partes del mundo. Pero lo que no ayuda es el hecho de que la categorización de refugiados a nivel jurídico es clara y no se ha ampliado esta categoría. Así que no hay muchas esperanzas o la posibilidad de que se incluyan a los inmigrantes climáticos, ya que no se ven cubiertos por la protección que reciben los refugiados. Tampoco ayuda la polarización actual en materia del trabajo climático. Están aquellos que presentan narrativas alarmantes, que critican, que predicen, que no representan lo que está ocurriendo sobre el terreno. También están los minimalistas, incluyendo a los escépticos, los que no creen en el cambio climático, los economistas que no ven que el cambio climático está generando una gran migración. Este es un tema de hoy, no un tema del mañana, y me gustaría hacer comentarios sobre lo que mencionó Desiree en su presentación, en especial sobre la COP 29, donde tuvimos muchas esperanzas, pero al final no se cumplieron nuestras expectativas. Por supuesto, consolidó lo que ya existía en el COP 28, es decir, incluir las vulnerabilidades a las comunidades vulnerables, que estas deben ser compensadas por el Fondo de Daños y Perjuicios, pero no es suficiente. De verdad, no puede cubrir las necesidades básicas de los países en desarrollo, no puede abordar la migración climática, ya que no aparece como una subcategoría del Fondo de Daños y Perjuicios. Entonces, de aquí surgen varias incógnitas. ¿Quiénes se pueden beneficiar de este tipo de fondos? Entonces, esto, la
ahora que es más operativo y cómo se pueden beneficiar a estas personas del fondo. Eso es algo que todavía no se ha respondido. Lamentablemente no pudimos ver mucho progreso en materia del desplazamiento climático. Y con respecto a ello, me gustaría pasar a la segunda parte de mi presentación, la cual aborda las sinergias y asociaciones que deben existir entre varias instituciones, como por ejemplo en Marruecos, para poder comprender el desplazamiento climático. De hecho, como un centro de conocimientos, como parte de la red de cátedras de investigación sobre desplazamiento forzado en la Universidad Politécnica de Rabat, podemos colaborar, trabajar juntos sobre el tema del desplazamiento climático. Sin embargo, no tenemos datos cualitativos para proveer investigación basada en evidencia. Y frecuentemente nos enfrentamos a retos cuando se trata sobre la recopilación de datos. Hay algunas iniciativas que me gustaría mencionar. Una de ellas es una colaboración que estamos realizando con el Consejo Socioeconómico y del Ambiente de Marruecos, el cual nos contactó para darnos asistencia técnica para llevar a cabo investigación en materia del cambio climático y la inmigración. Incluso con los recursos que teníamos y en materia de la investigación cualitativa, nos sorprendió la cantidad de información que pudimos recoger del terreno cuando hay eventos inesperados. Las autoridades reconocen más este enlace entre la migración y el cambio climático, pero cuando se trata de sequías, de la falta de acceso al agua, no hay mucha reacción por parte de las autoridades. Y ellos fueron claros con nosotros, dijeron que están al tanto del hecho de que las condiciones climáticas actuales podrían tener un impacto sobre la inmigración, pero las autoridades locales no lo priorizan. Para ellos, la prioridad es garantizar que todos tengan acceso a agua potable para que las personas puedan continuar trabajando en el sector agrícola, pero no hay un clúster que se dedique a la inmigración climática. No toma en cuenta las dificultades que el país está enfrentando, pero también fue importante recalcar que si no pensamos en el desplazamiento climático como un problema de hoy, entonces será muy tarde hacerlo en el futuro, planificar para el futuro. Tenemos algunas investigaciones que no se realizaron por Marruecos, sino por otras organizaciones internacionales como el Banco Mundial. Hicimos un mapeo de las ciudades que puedan verse afectadas por la inmigración climática. Las autoridades deben planificar adecuadamente y anticipar la movilización de inmigrantes climáticos y garantizar que las personas que ingresen a los países sean acogidas y tengan los servicios públicos necesarios. Es algo que surgió en la investigación. También tuvimos la oportunidad de organizar en Marruecos una cumbre sobre la migración climática. Hablamos sobre los financiamientos del estudio sobre el terreno. Las mujeres encabezan se ven más afectadas por los efectos de cambio climático, en especial cuando se trata de su empleo. Estamos hablando de la interseccionalidad de vulnerabilidades.
Y el hecho de que cuando hay oportunidades para trabajar en agricultura, estas oportunidades son cada vez menos viables y pueden estar, eh, ah, tener tendencia a aceptar condiciones mm, de trabajo más arduas. Entonces, se están transformando en víctimas de acoso y hay muchas cosas que tomar en consideración y pienso que sería realmente importante para nosotros como investigadores tratar de llegar con una modalización necesaria, es decir, enfoques que puedan convencer a los que tomen decisiones que se interesen en conocer qué está sucediendo en estos lugares y que hablen de enfoques estructurados y organizados para que se acepte la existencia de la migración climática como problema hoy día y para que puedan tomar decisiones con base en hallazgos que realmente tienen que ver con un enfoque estructurado del problema. Y creo que ya nosotros en las cátedras del IDRC tenemos las redes que se necesitan entre organizaciones como un buen punto de partida. Realmente necesitamos más actividades y más investigación en este sentido. Voy a detenerme aquí y me encantará agregar más elementos sobre los aspectos socioeconómicos de la migración climática en el caso específico de Marruecos. Muchísimas gracias, Amal. En aras del tiempo, voy a hacer uso de mi privilegio como moderadora y hacerle una pregunta adicional a cada uno de ustedes. En el caso de Andrew, también incorporaré la pregunta y al mismo tiempo mi invitación a hacer preguntas por parte de ustedes también y aportar al debate. Amal. Entonces, mencionaste los aspectos socioeconómicos y culturales del clima, ¿verdad? Adelante. Sí, uno de los eh, efectos a largo plazo del desplazamiento que surgió del estudio fue el impacto sobre las mujeres y también sobre los hombres. Cuando se exponen a categorías alternativas en las que el empleo que solían hacer no es posible y entonces, o si no, estas alternativas ya no son necesariamente eh, sostenibles. Algunos de ellos han cambiado y han pasado a los sectores informales, como la restauración y los servicios, pero sus condiciones de trabajo realmente son muy arduas, muy rudas. Y además hay el hecho de que la migración circular en una región, por ejemplo, como se da en el sur de Marruecos, pues entonces conduce a un trabajo agrícola local, donde muchas mujeres con la ayuda de la Agencia Nacional para el Empleo han logrado tener contratos laborales, por ejemplo, gracias a eso en España. Este es un esquema que ya está establecido y con la falta de oportunidades, cada vez más mujeres desean ir a España y trabajar en el campo de la agricultura en Andalucía y esto también hace que migren las mujeres. Siempre ha habido muchos efectos sobre las familias de estas personas. ¿Por qué? Porque en sociedades como las nuestras, el papel de las mujeres normalmente es ocuparse de la familia y ahora tienen que trabajar afuera, tienen que trabajar en el exterior y son las que proveen el sustento familiar y al mismo tiempo son víctimas de violencia cuando regresan a Marruecos. Entonces, hay muchos contextos en los que mm, prácticamente se les fuerza a dar dinero a los hombres porque él en ese caso se está encargando de la familia. Entonces, hay muchos testimonios de estas mujeres, de lo que les pasa cuando regresan, de la forma en que encuentran a sus familias, y son cosas que realmente deben
analizarse. También han encontrado que sus mujeres tienen, que sus hombres, perdón, tienen ya relaciones con otras mujeres mientras ellas estuvieron ausentes trabajando durante 6 meses en España. Y ha habido casos en los que se ha degradado el nivel de escolaridad de sus propios niños porque hay ausencia de mujer en la casa, en el hogar. Y esto tiene un impacto profundo en la cohesión y en la estructura familiar. Como mencioné, las consecuencias del clima, las consecuencias climáticas en la población local, también puede afectar las perspectivas de empleabilidad del hombre en sí. El problema es que muchas personas que trabajan en la agricultura en Marruecos tienen pocas calificaciones. Entonces, las alternativas para luego ser absorbidos en otros sectores económicos son muy limitadas. Me gustaría mencionar que en Marruecos, cerca de los 200.000 trabajos, cerca de 200.000 empleos o trabajos se perdieron en el 2024 y más del 80% de ellos eran agrícolas. Entonces, todo por causa de la sequía, por la falta de agua, y la gente entonces estuvo perdiendo el trabajo en el único sector donde tenían ventajas laborales. Y esto impacta en la empleabilidad. Muchísimas gracias, y Amal. Y ahora, Andrew, para ti, ahora, en primer lugar, la pregunta hecha por Abiwa, eh, que tiene que ver con un comentario que hizo Amal en torno a la dificultad de incluir personas desplazadas por el cambio climático en la categorización de refugiados. Entonces, esta sería la primera pregunta para ti, Andrew. ¿Cuál es la postura oficial de la ACNUR en este sentido para incluir los refugiados climáticos en la categoría de refugiados? ¿Existiría esto? En segundo lugar, también quisiera hacer la pregunta acerca de cómo se pueden escuchar las voces de los desplazados en la elaboración de políticas. Tienes la palabra, Andrew. Muchísimas gracias. Muy a menudo, perdón, recibimos este tipo de denuncias sobre lo que enfrentan los refugiados climáticos. Nosotros eh, tenemos que el refugiado significa alguien que ha atravesado una frontera internacional. La gran mayoría de las personas que han sido desplazadas por eventos climáticos adversos, por lo general lo hacen, se desplazan internamente y luego hay que ver el nivel geopolítico de tolerancia y habrá que ver si se basa en persecución por conflictos, en medios de vida. Realmente habría que saber qué es lo que empuja a las personas a atravesar las fronteras de sus países. Entonces, no hay necesariamente un nexo directo entre clima y desplazamiento. Hay un nexo entre medios de vida, hay un nexo entre acceso a la atención médica, hay un nexo con el deterioro de la gobernanza. Sí, es cierto, pero luego tenemos lo mismo cuando cualquiera se muda. Cuando la gente atraviesa la frontera de Afganistán y llega a Pakistán, eh, esto se debe al cambio climático, se debe a factores económicos, se debe a un reclutamiento potencial por parte de los talibanes. Bueno, no hay una respuesta clara a todo esto porque todo está como entremezclado. Entonces, nos hemos estado enfocando en garantizar que esas personas que necesiten protección internacional reciban esa protección de hecho. Y podríamos involucrar instrumentos regionales, involucrar instrumentos internacionales, involucrar acuerdos nacionales y tendremos que proveer nuestros buenos oficios a los gobiernos que así lo requieran.
y que nos lo han pedido. Este es un tema clave que ahora está siendo discutido en nuestro comité ejecutivo en términos de lo que significa desplazamiento. La gente menciona esto en términos de migración, pero recuerden que hay muchos matices y hay muchas vías complementarias. Hay mucho debate en marcha, debo decir. No necesariamente solo dentro del contexto de los refugiados, pero cuando necesitamos garantizarle la protección a los refugiados, hay que definir claramente que se trata de personas que necesitan, que han atravesado una frontera internacional y que son objeto de persecución y de discriminación. Prácticamente, entonces, en este sentido, todo el tema de la localización, en términos de cerciorarnos del que el dinero llegue a donde se necesita, todo eso también es importante. Hay algunas cifras que fueron mencionadas en torno a la COP29 que prácticamente entonces hay que ver cómo llegan los capitales a los estados afectados por conflictos y que tienen fragilidades. ¿Hacia dónde va este dinero? Porque muchas veces tampoco es que se necesite meramente dinero, sino que se necesitan otras cosas. Y también hay que garantizar la rendición de cuentas, porque esto puede tener un impacto sobre las personas en el terreno. Ustedes saben que los jefes de las comunidades, los jefes, los hombres de las comunidades no son aquellos que reflejan mejor lo que se requiere. Hay que hablar con las mujeres, es necesario hablar con los jóvenes y si se habla con pastores, pues es lo mejor en algunas áreas. Es necesario entonces que la población que tenga que mudarse de alguna manera, se organice bien entre sí y que mm, eh, se haga hincapié en que el desarrollo de la infraestructura y de los servicios en los centros de acogida de estos desplazados sea lo esencial, porque obviamente todos queremos ir a una ciudad, queremos tener un mejor acceso a los sistemas sanitarios, queremos ir a la escuela, queremos un futuro diferente. Entonces, mm, eh, hay que muchas veces eh, eh, darle voz a esas personas que normalmente no son las que hablan, o más bien son aquellas a las que se le niega hablar. Ok, muchísimas gracias, Andrew. Tenemos tres preguntas de Mari Cetrana en el chat. Voy a dejar la última para el final y voy a tratar de combinar las otras dos para oportuna y decidir. Oportuna. Mary nos está preguntando si podemos compartir alguna experiencia sobre cómo las actividades humanas por un lado y las políticas gubernamentales por el otro pueden aumentar el desplazamiento inducido por el clima. Tal vez podamos plantear la pregunta a ti en combinación con el tema de las organizaciones del gobierno, sobre todo al tratar de buscar un equilibrio en las respuestas humanitarias con políticas ambientales sostenibles. Tienes la palabra oportuna. Muchísimas gracias, Ferlín. Voy a empezar con la respuesta a Mary. Cuando hablamos de causas medulares, no estamos separando los factores, más bien están interactuando estos factores. Y creo que el mayor reto es probablemente tratar de elaborar un rango, priorizarlos, más bien para ver cuál afecta más que otro. Y esto, por ejemplo, se aplica muy bien a los pastores nómadas que yo he citado en mi relato. Y esto también muchas veces en la práctica va a expensas de la comunidad de pastores y también no se promueve la agricultura
Entonces, eh, por ejemplo, aquí hemos visto en la población creciente de áreas como Ngorongoro y Ria, allí veo que toda esta situación enfrenta muchos límites. No veo que haya un estudio que garantice que los actos de los gobiernos puedan ser aceptados por la comunidad. Y recuerden que la reubicación, en algunos casos, tiene lugar hacia lugares donde hay otros retos adicionales. Entonces, si hablamos de codiseño de la intervención y luego adaptación y mitigación con los que son desplazados, pues bien, esas personas también son personas afectadas y vulnerables. Y ellos tienen algunas de las prácticas que funcionan, pero tienen que recibir más apoyo por parte de nosotros. También, si el hecho de que en esas comunidades haya más apoyo entre sus diferentes miembros, eso se puede, es como más aceptado que el recibir apoyo externo. Muchas veces esas personas también se rehúsan a una reubicación. Ellos quieren, digamos, desplazarse de manera libre y bueno, esa es la realidad. En cuanto a la segunda pregunta, este es el caso que yo veo con los refugiados en la parte occidental de Tanzania, que no creo que sea un fenómeno temporal. Allí ellos están en campamentos, ya tienen un tiempo largo en esos campamentos, llevan más de 10 años. También tenemos a los burundíes, quienes están llegando y esto puede continuar, yo creo. Hay que tener conciencia, tener presente siempre que hay conflictos recientes ahora que están en marcha en Congo. Entonces, ha habido una historia de desplazamiento tradicional desde 1959, antes que incluso de que Tanzania o lograra la independencia. Entonces, como dijo Andrew antes, que cuando hablamos de refugiados, los problemas son medulares. Hay un conflicto, hay temor de persecución, también hay discriminación, también hay problemas económicos. Por ejemplo, si alguien no puede volver a su tierra y prácticamente, y en ese caso, lo que el acceso el impedírsele ese acceso por X motivo, pues lo transforma en un refugiado. Puede ocurrir también persecución política y hace que las personas también muchas veces, las personas no puedan regresar, así como muchas veces no pueden regresar por problemas económicos. Y yo creo que en los campamentos eh, se quedan ellos allí. Ellos reciben apoyo, pero no apoyo energético. Están usando la leña, están talando los árboles para fines de venta y o para también para otros fines económicos. Y no hay colaboración, no veo colaboración. Sin embargo, cuando hablamos de los actores en el terreno, ellos dirán que hay problemas de cambio climático, pero ¿qué se hace exactamente en la práctica? Enfocan solamente a en lo que sucede dentro del campamento, pero se está expandiendo la situación y pienso en Burundi, en Tanzania y también en las comunidades de acogida y los campamentos. Me pregunto si estos ecosistemas van a poder eh, eh, resistir la presencia mayor en esos lugares. Me quedo acá.
Muchísimas gracias, Oportuna. Se nos está acabando prácticamente el tiempo. Tenemos que quedarnos solo 5 minutos. Voy a tratar de hacerlo. La última pregunta de Mary es cómo podemos construir alianzas a nivel nacional, a nivel mundial, a nivel regional. Y quisiera preguntarse a Desiree brevemente, en los minutos que nos quedan, los pocos minutos, con base en tu experiencia en Dominicana, por ejemplo, cómo esos pequeños estados insulares del Caribe pueden eh, responder de una manera con un trabajo conjunto a estas situaciones y cómo pueden trabajar juntos también para globalmente recibir la atención internacional y el apoyo internacional que necesitan. Desiree, tienes la palabra. Gracias. Bien, muchas gracias. Bueno, yo creo que eso es una preocupación general del liderazgo que se ha venido planteando. También se planteó en la última COP y en Cartagena más 40. O sea, en este evento en donde se planteó en la región el de cuáles son las alianzas que hay para apoyar el trabajo conjunto que se realiza en el reconocimiento de que es uno el planeta. Ese es como un desafío que siempre se plantea, el de hay una creación de evidencias, o sea, es innegable cuáles son los resultados, qué pérdidas genera, pero todavía las estructuras estatales siguen atadas. No tiene que ver con las organizaciones de la sociedad civil y lo que es su interés o con lo que las comunidades demandan, porque sí hay comunidades demandantes y planteando que es necesario implementar prácticas de alianzas. Si nosotros vemos qué pasa con Dominicana, cómo se están estableciendo los acuerdos, se están estableciendo separados de Haití, con el que compartimos la isla, de Puerto Rico y con la mayoría de los países del Caribe. En el caso de nuestra universidad hay alianzas de investigación y de trabajo con universidades del Caribe, de Jamaica, de St. Kitts. Sin embargo, eso no significa que eso se esté dando a nivel de las alianzas y de los liderazgos, ni de las empresas, ni de las estructuras gubernamentales. Entonces ahí yo pienso siempre en el de que hay que seguir en la presión, en la divulgación y en las actividades conjuntas, en las acciones conjuntas entre las instancias académicas de sociedad civil y también el de pretender o proponernos ampliar el que las comunidades también sigan, como en el caso de ahora, de la demanda por el agua y por la preservación, el de que las comunidades también levanten sus voces de manera autónoma y siendo ellos mismos quienes levantan esas voces ante el gobierno como demandantes y como ciudadanos. Eso está planteado, se planteó la tercera consulta. Sabemos que Dominicana, en el caso de los refugiados, tiene una resistencia larga en relación a incluir otras razones y cada vez que hablamos de los desplazados dicen aquí no hay violencia, aquí esto es un estado democrático seguro. Entonces, también el de esa percepción de la seguridad o de que efectivamente no tenemos los graves problemas que ellos consideran que es conceptualizar el desplazamiento o las razones que están generando mayores afectaciones a las poblaciones dentro de su propio territorio. Entonces, yo creo que es importante seguir generando evidencia, creando alianzas como en nuestras cátedras. Yo creo que eso es un esfuerzo que, aunque lo digamos nosotras mismas, hay que seguir amplificándolo y ampliando a otros espacios universitarios y de institutos de investigación a ver cómo incidir en el cambio, en las políticas y en las prácticas sobre todo, porque decíamos, no es solo el tema de recursos, es transformar las prácticas frente a las empresas, frente al comercio, frente al mercado y frente a la protección de las poblaciones que están afectadas. Ahora hablaremos sobre la recopilación de datos, cómo podemos trabajar con la red de cátedras en México y en Etiopía, quienes ahora están explorando los factores que determinan la movilidad, al igual que la incorporación de preguntas sobre el cambio climático y los desastres naturales extremos.
Entonces, se recopilará los datos de las encuestas. Amal, Desiree estaban hablando de ello, porque no podemos tener todas estas consecuencias indirectas, el impacto que puede tener sobre la cohesión social, sobre las familias. Necesitamos ir al terreno, comprender lo que está ocurriendo y luego crear nuevas categorías, nuevas maneras de medir lo que está ocurriendo, lo que está detrás de todos estos procesos. Todavía falta mucho que hacer. Y bueno, con eso me gustaría darle las gracias a los panelistas por sus presentaciones y aportaciones. Muchísimas gracias a los participantes, al IDRC y al LEARN por organizar este webinario. Les deseo a todos y todas un jueves muy feliz, donde sea que estén.